Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy María Clara Roballo y hoy tendremos como invitadas a Ana María Moreno, consultora en migración del Banco Mundial y del programa Eurofront de la Unión Europea, y a Gabriela Trompetera, investigadora asociada y docente en migración forzada de la Universidad de Bielefeld de Alemania. Me acompañan hoy Ronald Rodríguez y Shomi Laceras. Hola Ronald. Gracias, María Clara. Hola Shomi. Hola María Clara, un saludo a todos. Y con nuestras invitadas conversaremos sobre una investigación que recientemente realizaron y que se titula Del papel a la práctica, principales desafíos del tránsito del permiso por protección temporal a la visa de residente en el marco del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos. Bienvenidas Ana María y María Gabriela. Hola María Clara, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, quisiera iniciar preguntándoles por qué surge la necesidad de hacer esta investigación, cómo fue la metodología que aplicaron y, por supuesto, cuándo y cómo podemos acceder a esta investigación. Bueno, un poco lo que evidenciamos es que sobre este tema había mucho desconocimiento y es un tema que evidenciamos que había sido poco inexplorado por la academia. Y también un poco la falta de conocimiento de la población potencialmente beneficiaria de este mecanismo de tránsito del permiso por protección temporal a la visa de residente. Y nos pareció importante visibilizar esta solución innovadora en términos de mediano y largo plazo. Entonces creo que ese es el contexto inicial, además de que esta norma pues, fue concebida en el Estatuto Temporal como una forma de facilitar ese tránsito del régimen de protección temporal ad hoc a un régimen, al régimen ordinario de visas, de manera que las personas que fueran beneficiarias del estatuto temporal pudieran hacer de una forma mucho más fácil que otros extranjeros de otras nacionalidades pudieran hacer este tránsito a la visa de residente y posteriormente a la naturalización. Entonces, como este fue un planteamiento inicial del estatuto, pensamos que era importante ver si realmente estaba siendo viabilizado, cuáles eran esas barreras prácticas que ocurrían en la práctica, digamos, para las personas que tenían la posibilidad de acceder a este mecanismo y hacer un análisis cualitativo, exploratorio de cuáles podían ser esas barreras que estaban enfrentando los posibles beneficiarios frente al acceso a esta visa de residente. Adelante, Gabriela. Sí, adicionalmente existen unos datos abiertos del gobierno colombiano donde en efecto se puede rastrear cuántas personas venezolanas hacen este tránsito a la visa R, ¿no? No solo del estatuto, sino desde distintos puntos de entrada. Y encontramos que para agosto del año pasado eran unas 1.500 personas que ya habían realizado este proceso. Para la fecha son unas 2.400, ¿no? Este tránsito del PPT a la visa R. Y pues nos pareció que era un número muy, muy bajito, ya que pues, aunque no conocemos cuál es el potencial número de personas que ya pueden hacer este paso, a pesar de que solicitamos estas cifras, también le solicitamos a Cancillería el número de cuántas personas han aplicado, no lo obtuvimos, no obstante nos sigue pareciendo bastante bajo este número actual de 2.400, considerando que casi 2 millones de personas cuentan con el PPT y aunque no todos tienen los 5 años, pues nos seguía pareciendo bastante bajo. De hecho, una vez que diseñamos el estudio, el primer gran reto fue encontrar a las personas que quisiesen participar y que nos pudiesen contar cómo había sido la experiencia. Por ello, aplicamos un proceso de bola de nieve. Algunos periodistas venezolanos que trabajan con la comunidad, directores de asociaciones venezolanos en Colombia, nos hicieron entonces el enlace con estas personas que o ya habían aplicado o estaban en proceso y complementamos con algunas personas que no tenían idea alguna sobre este proceso para un total de 14 entrevistados y entrevistadas y realizamos entonces un análisis cualitativo sociojurídico para llegar a los resultados del estudio. Profesora Ana María, ¿cómo es el procedimiento normal para que un extranjero en condición ordinaria, no ni siquiera la comunidad venezolana, sino en condición ordinaria, pueda hacerse colombiano? ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir y cuál es la diferencia que hay entre esa ruta tradicional que tienen los extranjeros para naturalizarse en Colombia y lo que puede estar sucediendo o lo que debería suceder con los venezolanos que se han regularizado con el instrumento del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos?
Bueno, pues básicamente el trámite es el mismo. La única variación en cuanto a, las nacionalidades de los diferentes extranjeros se ve o se evidencia en la exigencia del término de residencia para unos y otros. Si estamos hablando de extranjeros de otras nacionalidades, el término con la última ley de nacionalidad, la 2332 de 2023, se unificó a 5 años. Con anterioridad, la ley de nacionalidad anterior era de 1 año con visa de residente, que es el punto de partida para contabilizar este término de residencia exigido por la ley de naturalización, pero ahora se unificó a 5 años. Las únicas variaciones respecto a otros extranjeros o digamos que podrían reducir este término están dados por si la persona se encuentra casada o tiene cónyuge o compañero permanente, por caso en el cual se reduce el término a 2 años, o en el caso de España que existe un convenio de nacionalidad por el cual se reduce también el término de residencia. Para el caso de la población venezolana, entonces, tiene que cumplir con 5 años con la visa de residente, que es el requisito esencial, además de varios requisitos que aún siguen siendo bastante complicados para la generalidad de los extranjeros, no solamente para las personas venezolanas, porque es un trámite que no cuenta con términos, es muy largo, entonces la ley no establece un término para resolver estas solicitudes, es discrecional, digamos, está enmarcado dentro de la política exterior del Estado colombiano y de la soberanía. Sin embargo, a veces los pasos pueden ser muy largos, se requiere el informe de diferentes entidades sobre el extranjero, el pago de una tasa, la presentación de exámenes de conocimiento. Entonces, aún creo que este trámite, a pesar del contexto y la coyuntura y de que se hayan aumentado exponencialmente las solicitudes de naturalización, el trámite aún no se ajusta al contexto actual, por ejemplo, de la migración proveniente desde Venezuela, en el que el trámite se pues, ha aumentado considerablemente, pero considero que en este sentido la ley de nacionalidad aún sigue quedando atrás frente a esta nueva coyuntura. Entonces, términos y eficiencia administrativa para resolver este tipo de solicitudes. Entonces, para el caso de los venezolanos, pues siguen siendo los 5, pues ahora son 5 años, antes era 1, entonces deben esperar estos 5 años con la visa de residencia para poder iniciar el trámite, que puede tomar de 3 a 5 años, dependiendo del caso particular. María Gabriela, una de las barreras que ustedes han identificado en la investigación para poder acceder a las visas R de residencia son los altos costos, especialmente con los grupos familiares amplios, ¿no? ¿Qué alternativas podrían considerarse para abaratar estos costos? Bueno, sí, la visa R cuesta $455, lo que son casi 2 millones de pesos, separándolo en tasa de estudio, que son $54,92, y la tasa de expedición, una vez que se hace el estudio, que este estudio realmente nos indicaban todos los participantes que es muy rápido, ¿no? Una vez que ellos introducen sus documentos, reciben una respuesta relativamente rápida. Entonces esto nos da un total de esos $455, sin contar la cédula de extranjería, 260.000 pesos, certificado de movimientos migratorios que lo solicitan en Migración Colombia y que nos explicaron algunos participantes que era muy difícil de adquirir o muy complicado, no tenían información de cómo hacerlo. Esto cuesta 75.000 pesos, más los antecedentes penales apostillados, que aunque no tienen costos, si las personas venezolanas indicaron que obtener los venezolanos era muy difícil y había especie de tutorías en línea para poder, digamos, manejar la página web del gobierno venezolano y así poder obtener estos antecedentes penales. Entonces estamos frente a un costo que supera lo que sería el sueldo mínimo colombiano y como tú muy bien lo dices, pues para un grupo familiar es un monto muy complicado. En nuestras recomendaciones planteamos que hay una flexibilización de estos costos, debe darse una conversación con Cancillería para que ellos puedan entender la importancia de que el mayor número de personas posible pueda hacer este paso antes de que, digamos, concluyan estos 10 años. Pues habría que dar una conversación técnica para entender primero a qué se deben estos costos y que pues se reduzcan, digamos, esta cifra tan alta. También, pues tal vez preguntar por qué se exigen antecedentes penales venezolanos si las personas ya tienen muchos años en Colombia, incluso personas que ya tienen 7, 8, 10 años acá, se les sigue exigiendo antecedentes venezolanos, aunque ya no están allá. Esto también reduciría los costos considerablemente. Entonces sí, habría que darse una conversación con las autoridades en Cancillería
Y pues una estrategia para las personas venezolanas es que recuerden que tienen tiempo, que pues a pesar de lo complejo que es el proceso, vayan ahorrando, digamos, estos montos. Y pues lo ideal sería que en estos 6 años que quedan puedan entonces tener ese colchón financiero para poder aplicar, si no se llega a dar esta conversación de que permita una flexibilización de estos costos con Cancillería. Ana María, yo quisiera preguntar ahora sobre otras barreras que descubrió justamente esta investigación. Claramente el tema de los costos es una barrera muy, muy fuerte, pero en esta conversación que se dio en la metodología con migrantes, ¿qué otras barreras hoy se encuentran para que haya un paso efectivo hacia la visa de residente? Bueno, encontramos diferentes barreras. La primera es, por supuesto, el desconocimiento, como lo mencionaba inicialmente. La población no sabe de la existencia de esta posibilidad de tránsito hacia la visa de residente. Y en este sentido, creo que hay una ausencia de fuentes oficiales de información que sean suficientemente claras, que tengan un lenguaje sencillo al que las personas puedan acceder fácilmente. Entonces, se acude a medios informales de información en redes sociales, a través del voz a voz. Entonces aquí, sin duda alguna, hay una barrera de acceso a la información. No hay una suficiente socialización de parte de la entidad a cargo, en este caso de la Cancillería, sobre la existencia de esta posibilidad. También hay un desconocimiento por parte de los funcionarios a cargo o de personas que tienen a su cargo la responsabilidad de atender población migrante. Entonces, y me refiero no solamente a la Cancillería, sino a las demás entidades encargadas. Entonces, no solamente es la falta de información de la población potencialmente beneficiaria, sino también de las entidades a cargo, en este caso Migración Colombia o la Cancillería o otras entidades que tengan este contacto directo con la población migrante. Entonces, esas son también barreras que sin duda alguna han incidido en la baja tasa de solicitud de la visa de residente. Yo diría también, bueno, pues hay una parte también lo conversamos también durante el desarrollo de la investigación, la sensación de que no es necesario hacer el tránsito porque pues ya tengo este permiso que está vigente hasta 2031. No se ve la necesidad tan clara de hacer el tránsito. Porque hay una especie de estabilidad temporal con el permiso por protección temporal, entonces no se ve la urgencia ni un estímulo súper claro de hacer ese tránsito, a pesar de que es una decisión presidencial de carácter ejecutivo que puede cambiar en cualquier momento y que es absolutamente discrecional. Y que depende de la voluntad presidencial. Entonces no está tan clara esa conciencia de la necesidad de hacer el tránsito, además del costo pues tan alto que lleva a que no se convierta en un tema de urgencia o de necesidad para los potenciales beneficiarios. Eh, digamos que esa ha sido también parte del desarrollo de esta investigación, concientizar, visibilizar la importancia de hacer este tránsito para estas personas, de socializar la importancia de hacer el tránsito, entendiendo que esto pues puede cambiar en cualquier momento. Profesora María Gabriela, usted no lo decía hace un momento, les están pidiendo a los ciudadanos venezolanos los documentos de Venezuela, los antecedentes, pero pues la situación en Venezuela no es la situación de un país ordinario, estamos hablando de una dictadura que viola sistemáticamente derechos humanos y que incluso después del 28 de julio ha causado la salida de muchos ciudadanos venezolanos que deberían estar incluso en la categoría de refugiados. Viéndolo en el largo plazo, ¿qué tan consciente es la institucionalidad colombiana del caso venezolano y de las dificultades y barreras que implica un régimen dictatorial para que un ciudadano pueda acceder a su documentación? Sí, es una muy buena pregunta. De hecho, no mencioné que otra barrera es tener el pasaporte. Si bien se permite el pasaporte vencido por máximo 10 años, muchas personas con las que hablamos no tienen pasaporte, lo que implica un costo de $230 si se saca en Venezuela, más los costos del viaje, y en Colombia más de $330. Así que aumentaría los costos para quien no tiene pasaporte. Quienes no tenían pasaporte nos decían, olvídalo, no puedo hacer este trámite ahorita, no puedo ir a Venezuela, temo ir a Venezuela, y acá en Colombia es muy costoso para mí. En ese sentido, considerando que los venezolanos siguen saliendo y salieron, escapando de la emergencia humanitaria compleja y de la consolidación del autoritarismo, pues los requisitos para hacer el tránsito de la visa indican que no existe una conciencia por parte de la institucionalidad de que estas personas no pueden contar con toda esta serie de documentos para hacer el paso. No solo esto, adicionalmente encontramos que las personas que se encuentran en el CISBEN son automáticamente negadas.
Esto fue corroborado con otras asociaciones de venezolanos que nos dijeron que ese es el principal reto que enfrentan cuando aplican y acompañan a las personas en el proceso. Quienes son parte del CISBEN simplemente son negados porque en esta conciencia del Estado tienen que ser personas ya totalmente independientes que contribuyen económicamente y con sueldos, digamos, eh, para lo que ellos considerarían altos, ¿no? Entonces, en efecto, y bueno, al pensar el precio, esto no está pensado en lo absoluto para personas que necesitan protección internacional. En ese sentido, la institucionalidad no se ha adaptado, digamos, a la condición de salida de las personas venezolanas. Y pues como sabemos actualmente tampoco tenemos mecanismos aptos para la regularización. Hay casi 500.000 personas venezolanas en situación irregular. La visa de visitante especial, además de que tiene un costo, las personas que estaban en situación regular en Colombia antes de diciembre del año pasado no se les está dando tampoco esta oportunidad. El PEP tutor tampoco está funcionando, entonces no es solo la incertidumbre de qué va a pasar en el 2031 con las personas que no hagan este paso, sino también estos 500.000, probablemente en aumento, migrantes venezolanos irregulares que tampoco tienen una opción de regularización que se ajuste a sus necesidades y pues a su condición de persona que amerita protección internacional, aunque el Estado colombiano ha decidido tomar, eh, digamos, la alternativa de antes del estatuto y ahora de mecanismos todavía mucho más débiles y complicados como pues la visa de visitante especial. Ana María, sigue habiendo un número importante de migrantes en situación irregular en el país, ¿no? Que algunas personas calculan en más de 500.000. Más allá, digamos, de los triunfos que se han logrado con el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos y de la posibilidad de ir avanzando hacia las visas de residencia permanente, ¿no? ¿Qué medidas se podrían tomar para evitar que un número tan grande de personas queden de alguna manera al margen de la sociedad y de la vida institucional del país? Bueno, es una muy buena pregunta, Chomín. Yo creo que sin lugar a dudas se requiere de una política de Estado, una política pública de Estado sostenida en el tiempo que piense en todos estos retos de regularización permanente. Es decir, todos estos procesos de regularización al final son puntos de partida, no son puntos de destino y siempre necesariamente deben conducir a algún lugar. Por eso esta solución duradera de la visa de residente necesariamente se pensó para que el estatuto temporal no se quedara en la temporalidad permanente, sino que permitiera hacer ese tránsito a una solución duradera por excelencia, que es la residencia definitiva y posteriormente la naturalización. Entonces, si estos puentes no se viabilizan y no existe la flexibilización de requisitos para poder hacer ese tránsito, queda un poco por la mitad el proceso de regularización y el esfuerzo y la voluntad política de haber llevado a cabo digamos, esta medida con tanto alcance y tan avalada en escenarios internacionales de regularización, si no llegamos al punto de destino que es el tránsito al régimen ordinario de visas. Entonces, yo sí creo que se necesita una política de Estado consistente, pensando no en continuar en la respuesta reactiva a través de mecanismos sectorizados que tienen un sentido y que obedecen y responden a circunstancias puntuales y necesidades muy específicas, que es válido, pero digamos, pensando en que esta población, sin lugar a dudas, tiene una vocación de permanencia, que existe la intención de permanecer en Colombia. Habría que pensar entonces en algo, digamos, que se piense de una forma mucho más amplia, más sostenida en el tiempo, que sean esfuerzos de mediano y largo plazo, como esta solución duradera del tránsito de la visa, del PPT a la visa de residente. Es decir, ya contamos con un instrumento que es el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que tiene una cobertura pues muy amplia. El deber ser el deber ser sí debería ser, perdón la redundancia, construir sobre lo construido y seguir sentando bases para generar y fomentar la regularización. Estos mecanismos pueden funcionar, pero en la práctica hemos visto que han sido inoperantes y son sectoriales y sigue el remanente del universo de población en condición migratoria irregular. Entonces sí habría que pensarse, yo
Creo que ahí sí en el futuro los próximos candidatos deberían poder evaluar una política de Estado mucho más holística, mucho más completa, que piense en que esto no es un fenómeno que va a durar unos años y que ha permanecido en el tiempo. Eso es lo que nos ha demostrado la experiencia y que es necesario comprender de una forma con una mirada mucho más amplia, más garantista, progresista, pensando siempre que la regularización es el punto de partida, ¿no? Es el comienzo de una integración social y económica verdaderamente efectiva de esta población. Construir sobre lo construido y trabajar para crear una política de Estado frente a la integración y migración en Colombia. Con esta idea cerramos el episodio de hoy. Muchas gracias a Ana María Moreno y María Gabriela Trompetero por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana en este espacio de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como por las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y en el portal de lasillavacía.com.